Página 1418. Esa ya es un enorme paso para enfrentarlo, reconocer su propio mal. Vaya a la calle y pregúntele a alguien acerca de su propio mal. Le dirá que la sociedad o cualquier otra cosa o persona es la culpable, pero que él no. Podría llegar a ser mejor, pero por supuesto que es mejor que usted se permita romperse desde adentro. Sin ello no hay progreso. Las escuelas que le enseñan a hacerse rico dicen que uno no tiene que romperse, solo tienen que aprender y se hará más fuerte. No sé de dónde sacaron esto, pero yo estoy estudiando el Zohar. Por supuesto que si uno quiere progresar, primero tiene que romperse y luego reconstruirse. Todos los pecados y todos los desarrollos de la humanidad. En todos los casos estamos rotos, pero uno tiene que experimentar lo roto dentro de uno y no pensar que uno está íntegro. Si uno se da cuenta de que está roto, es ya un gran avance. El Creador ama al hombre con el corazón roto, quebrado. Eso es muy especial. No entendemos lo que significa un corazón quebrado. Significa ya mucho. Esto significa que el hombre ya es consciente de su propio mal, porque ve al Creador frente a él. ¿Cómo puede uno hacerse consciente de su propio mal? Esto significa que uno es consciente de su propio mal en relación con algo. Si uno todavía no lo ve, es ignorante, inconsciente. Es muy importante reconocer el propio mal. Entonces verá que toda la clipa, los poderes impuros en usted, se encuentran debajo de todas las chispas de la luz. Las chispas de la luz son más ligeras. Tomemos por ejemplo una copa que llenamos con diferentes líquidos. Los líquidos más pesados caen al fondo y los más livianos permanecen arriba. Lo mismo sucede con las chispas de la luz. Después de la ruptura, que son cualitativamente superiores, su interior roto tiene la misma construcción que el árbol de la vida, solo que roto. Pero la construcción siempre es la misma, al igual que un corpúsculo de ADN, que tiene una construcción determinada fórmula. Aun cuando uno está roto y no experimenta nada en lo espiritual, incluso entonces la fórmula todavía le existe. Una molécula de H2O, todo el océano, es exactamente lo mismo. Estos poderes impuros son poderes pesados y después de la ruptura de todos se encuentran en la parte inferior como sedimentos. En estos poderes impuros todavía hay chispas de luz más pesada. Están mezcladas con los poderes impuros, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. Al igual que esta noche yo quería dejar a un chico ruso llamado Tal, que también hacía algo de cábala en Israel. Él me pidió que lo ayudase. Tenía 49 años y había pasado por todo. Me dijo, por favor, ayúdame. Por supuesto que tendría que decírselo al Creador. Yo no lo ayudé, pero le sugerí, de una manera correcta, de salir de esto. Le dije unas pocas palabras. Tenía que darme prisa para la lección. Él me dijo, quiero hacer el bien a todos, quiero matar el mal en mí. Le dije que él no podría hacer nada bueno por nadie si quería matar su propio mal en sí. Me dijo, hoy quiero acabar con él. Y le contesté, entonces él va a acabar contigo pronto. Tu bondad no tiene una base separada para existir. Esta persona había estudiado mucha cábala y todavía no la entendía. Cuando le dije unas pocas palabras respondió, oh, es de esa manera. Le dije unas palabras, pero tal vez las necesitaba. Tal vez estaba un poco en su vida confundido, algún asunto amoroso o así. Tal vez una separación. Puede ocurrir. Él dijo que querría romper su propio mal, pero hemos aprendido que siempre hay que darle al perro un hueso pequeño y no romperlo del todo, porque de lo contrario va a empezar a ladrar y a presionarle sobre usted. Si usted quiere acabar con él, él va a crecer el doble. Los problemas en relación con su esposa. Él ni siquiera podía salir a la calle. Es muy bueno. Se puede hacer una película de todo esto. No siento nada de lo que él me dice, porque es infantil. Todavía traté de darle algún consejo. Le dije, trata de hacer foco en usted mismo y vaya aún más profundo, más intenso. Más profundo que el amor por su esposa, que es de carne y hueso. Haga el esfuerzo verdadero de amar al Creador tanto como ama a su esposa. ¿Funciona? Difícil. Mi consejo es que trabaje sobre usted mismo y que ame al Creador.
un poco más que a su esposa. Es una salvación, es su salvación. Solo entonces podrá ver la verdadera relación con su esposa. De lo contrario, no verá nada. No hay relaciones verdaderas, así que no lo rompa, porque en las partes rotas todavía hay chispas de luz, chispas que son pesadas, que todavía puede extraer. Por lo tanto, siempre que tiene que darle un poco al citrarla, dentro de los poderes impuros hay una gran luz, la cual usted no tiene el poder de jalar, y quiere romperla. Entonces, ¿qué quedará de eso? Solo el amor por su amada. El hombre en nuestro mundo está regido por poder impuro. También me dijo él que el Creador le había dicho que rompiera su poder impuro. Le dije que el poder impuro puede tomar diferentes formas. Se disfraza para engañarnos. Que uno tiene que generar poder para jalar esto. ¿Por qué me desvío y les cuento ahora toda esta historia? Dirán. Ahora viene el punto central de la historia. Los poderes impuros quedan completamente abajo, como sedimentos, tanto en nosotros como en el mayor de los santos, en la parte inferior, en Yesod, el órgano genital del ser humano. No los denominados de esta manera, como humanos, se trata de los poderes en el interior. Allí los poderes impuros se adosan, se adhieren, extraen energía desde allí. Y debido a que están abajo en la estructura del hombre, cuanto más bajo el nivel, más pesado el poder y más elevado y pesado el rayo de luz que se necesita para penetrarlo. Así como en un cáncer, Hashem no lo permita, claro. Cuanto más pesado es el tumor canceroso, más pesado es el tratamiento de quimioterapia. Lo mismo sucede con lo espiritual. Los poderes impuros más pesados tientan al ser humano para que atraiga la luz de la Joumá. Todo el pecado del hombre es que cae en la tentación de los poderes impuros. También en nuestro mundo, cuando alguien está en otra ciudad por negocios, lejos de su esposa, y empieza a buscar a otras, no hay nadie que pueda verlo. Su ego, su amor propio, lo ciega y le dice, qué bueno, obtendrás tal placer de esta cosa. Uno puede ser capaz de sobrellevar muchas cosas, pero tiene que generar poder para no convertirse en una víctima. Un hombre de negocios holandés va a un país del tercer mundo y ve chicas guapas. Entonces, ¿qué hace? Pues en cada aspecto los poderes impuros dentro del hombre le dirán, tómala, recoge ese capullito mientras puedas. El poder impuro puede llegar a ser muy fuerte dentro de él, pero tiene que reconocerlo cuando entra en su cabeza, en su pensamiento. Luego desciende a su corazón y luego a sus pies. El hombre es muy débil. Entonces, ¿de qué de lealtad hablamos en la iglesia o en cualquier otro lugar? Si un hombre ve algo tirado y nadie está prestando atención, él se lo lleva. Si piensa que esto no es cierto, quiere decir que no se conoce usted mismo. Cuando reconoce eso en usted mismo, que todo está en uno, ese es el comienzo del desarrollo. Me digo a mí mismo, soy un asesino, soy un violador. Recuerde que todos los deseos yacen en nuestro interior. El ser humano tiene dentro de sí todo lo que hay en el mundo, todos los poderes. Debido a la manifestación de todos los poderes, también los poderes impuros de nuestro mundo. Solo que no se han desarrollado dentro de usted. Yo también tengo dentro de mí a Hitler y a Moshe, claro. Todos estos poderes están presentes dentro de uno. Lo único importante es lo que se hace con esto. Uno se convierte en un destructor. Cada hombre tiene dentro de sí el poder de convertirse en Calígula, pero no está desarrollado dentro de usted. En nuestro estudio no hay personas que piensen que son buenas. El principio básico del verdadero estudio es que uno tiene todos los pecados dentro de sí mismo. Si todavía no lo ve, quiere decir que no está preparado para lo espiritual. Aquellos que asisten a instituciones como templos se sienten completos y perfectos. Aun cuando pecan, no sienten que hayan pecado. Está bien, les sucedió algo, pero siguen estando limpios, según ellos. A través de Internet conozco gente de Holanda, de Bélgica y de Alemania y etc. Y personas que todavía no trabajan sobre sí mismo, que me hacen todo tipo de preguntas personales. Nunca les respondo, solo doy respuestas que son generales. Tuve una relación y ahora estoy comenzando con una nueva relación y tengo todo tipo de sentimientos, estoy limpio y no tengo la sensación de haber pecado. Pues sigue siendo un niño.
Entonces el hombre no está preparado para lo espiritual. Solo tiene que darle una patata. Uno les da lo mejor, pero ellos quieren patatas. Él quiere la masa. Todavía pertenecen al espíritu de las masas y no están dispuestos a verse a sí mismos como un individuo y a entrar en una relación individual con el superior. Y esta es la cuestión. Debido a que el poder impuro está tan abajo, en el nivel más bajo del hombre, la luz más ligera, la luz del Hasadín, no es suficiente para brillar a través de los fuertes poderes de los poderes impuros, para hacerse más transparente. Es como un refinamiento. Una refinería, por ejemplo, no tiene capacidad suficiente para extraer el petróleo crudo. Puede extraer diferentes cosas, pero no el petróleo crudo. Para extraer los poderes toscos, por supuesto que necesitamos un poder de extracción enorme, y eso es la luz de la Jogma. Por lo tanto, ellos tienden y tientan al ser humano a enviar hacia abajo la luz de la Jogma. Y cuando el hombre lo hace, le prometen al ser humano el fin del mundo, un enorme placer que el hombre va a recibir. Y el ser humano se convierte en una víctima de eso y se siente engañado. Y no entiende cómo funciona todo. Y toda su vida repite, visita al terapeuta y así, pero no se libera de eso. Uno tiene que hacer el trabajo interno. Por lo tanto, él dice que se lleva la copa a la mano derecha y no que se la sostiene con ambas manos, porque el lado izquierdo absorbe de los poderes impuros. Uno ha recibido el Hasadín y ahora puede recibir un brillo, un poco de la Jogma, de sabiduría, y eso es el alimento y la bebida para los poderes impuros. Por lo tanto, dice que hay que sostenerla en la mano derecha para que la izquierda no se mezcle con la derecha. La parte buena de la mano izquierda ha llegado ahora a la mano derecha y todo lo que succiona permanece afuera. Por una parte, el lado izquierdo, el din, el juicio, desea la Jogma, porque eso es lo que ella necesita. El din es un poder que es bueno. Hay dos partes, el din y el hasadín, y ambos son poderes buenos. La creación es creada de esta manera. Sin embargo, la izquierda quiere implicar a la Jogma. Sí, Jogma es atraída con moderación y por encima de nuestro centro y no debajo de nuestro centro, entonces ya es una buena recepción. El Zohar lo aclarará todo. Sostener la copa en la mano derecha y no en la mano izquierda significa que uno toma distancia. No permita que los poderes impuros que succionan en el lado izquierdo, en las Geburot, participen en la elevación. Segunda parte de la lección. Solo escuche. Acéptelo sin usar la mente. Yo utilizo una gran cantidad de elaboraciones líricas, pero son necesarias hasta que nos volvemos ya receptivos y ya somos capaces de asumir la información espiritual casi sin palabras. Lo espiritual es simple. También las palabras que usamos son simples. También trato de usar palabras tan sencillas como sea posible. Todo lo que es intelectual se encuentra en nuestro camino. Vea cuántas veces repito las cosas. Se necesita tener la actitud que sea correcta. Entonces será capaz de crear muy rápido en nuestro estudio y crecer. Sálvese a usted mismo de una enorme miseria, de venir una y otra vez, nuevamente miseria, golpearse una y otra vez la cabeza contra la pared y contra los ladrillos. Sálvese a usted mismo de esa miseria. Y esto es lo que nos dice el Zohar, que de aquí más se convierte en luz. ¿Y qué significa luz? Si abrimos en Bereshit Génesis la historia de la creación, vemos que después de la tercera parte, que se utiliza el nombre Elohim con K, aparece, dijo Elohim, que haya luz. Solo entonces está escrito, y hubo luz. Así que, después de la tercera vez que se utiliza el nombre Elohim, porque está escrito haya luz, ¿y qué quiere decir el Zohar? En primer lugar, hemos mencionado el nombre Elohim, el creador, y en segundo lugar, vimos que todo fue el proceso de la construcción de la Nukba, la creación, la Malhut, el reino de los cielos. Eso es lo que se está construyendo en el comienzo de la historia de la creación. Lo hemos visto en la primera frase, Bereshit bara Elohim et asamaim be et aharet. En el principio de la creación, Elohim creó el cielo y la tierra. Entonces luego el nombre de Elohim se utiliza por segunda vez y luego por tercera vez. A todos los estadios de la construcción del edificio de la Nukba. Y eso es la creación. Cuando la Nukba se construye hasta la Malhut, puede permitir que entre en ella la luz y permite que otras criaturas sean creadas. Somos producto de esto.
Primero Briah, después Yesirá y después Asiá. Y luego nuestro mundo ya. Y también nosotros en nuestro mundo, que está después de Asiá. La historia de la creación es acerca de la Malhut, el reino de los cielos, Malhut de Asilut. La religión habla de esto. Siempre quise saber qué era esto, y viene de la Torá. Malhut de Samaín. La gente lo ha traducido como reino de los cielos. Pero, ¿qué es entonces exactamente? ¿Dónde está? Podemos indicar exactamente dónde se encuentra aquí en la Cábala. Más adelante también vamos a ser capaces de sentir exactamente dónde está el reino de los cielos. Esto es genial. He viajado por todo el mundo y nadie pudo darme a esto una respuesta. El Zohar nos dice que podemos estructurarlo esto dentro de nosotros mismos. Dentro de mí mismo puedo buscar paralelismos con el reino de los cielos. Entonces ya no estoy ciego y paso a paso se va a desarrollar de acuerdo con el plan del Creador, ya que el Creador quiere que seamos como Él. El ser humano tiene que esforzarse para igualarse al Creador en sus cualidades. ¿Puede usted imaginarlo? Con el debido respeto. Es importante saber y nunca olvidar que no somos ciegos y que no estamos sometidos al destino. El ser humano es absolutamente libre para desarrollarse de una manera completa y perfecta. Junto con el estudio, tiene que crecer su confianza, su emuná, el poder de la confianza y no solo si yo creo, como dicen. El poder tiene que venir desde el interior de este estudio, por medio del cual usted se desarrolla a sí mismo y le permite desarrollarse. Tiene que trabajar sobre ello y no va a llegar allí con su cabeza y con su mente. 3 veces hemos visto el nombre Elohim en el comienzo de la Torá y luego sigue y dice Ayaluz. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Zohar? Hasta ahora la Nukba se desarrolló para ser capaz de recibir el Hasadín. La copa fue llevada de izquierda a la derecha, Hasadín fue recibida. Esa es la primera fase del Galdud, el estado de madurez. De 10 Sefirot ya está desarrollado. Y ahora en la Torá viene la creación de la luz e indica que se trata de la segunda fase de la recepción de las 13 palabras Gadlut del estado de madurez. El Zohar indica que esto se refiere a Yaluz en la Torá. Observe lo que sucede luego. Es decir, cuando Elohim fue nombrado por tercera vez en la historia de la creación diciendo Ayaluz y etcétera, entonces ya hemos visto que la Nubá se desarrolló. Hasta ahora ha recibido Hasadín. Así que, en un principio, Malhut, el reino de los cielos, fue construido de forma tal que una sefirá, la Keter, estaba arriba y 9 habían caído en el mundo Briah. Ese fue el comienzo. Luego se dijo que había también 5 palabras y que es el desarrollo pero posterior de la Malhut, por el cual ella se desarrolló con 5 hojas ya duras. Y ese es el Masá, el poder antiegoísta, la pantalla, pero que ella no podía reflejar la luz. Ella solo podía recibir y no recibir la luz. Entonces ella solo podía decir que no recibir la luz. No tenía todavía ningún poder. Podríamos decir que no podemos recibir la luz porque no tenemos ningún poder de momento. Podríamos tomar todo el placer del mundo en nosotros mismos, pero aún no tenemos el poder. Entonces uno dice que no quiere ser rico y otras cosas por el estilo, porque aún no tiene el poder. Si tuviera el poder, lo haría. Este es un ejemplo de nuestro mundo, pero también sucede lo mismo en el mundo espiritual, que no tenemos el poder y por lo tanto decimos que no. La fase siguiente es lo que acabamos de leer, que la Malhut, Nukba, ya podría reflejar las 5 Geburot y recibir 5 de Hasadín. Él traza un paralelismo con la Torá, con la historia de la creación, y ahora dice que la tercera vez que se utiliza el nombre de Elohim es el comienzo de la recepción de la luz. Por lo tanto está escrito que haya luz. La luz es Or, y eso ya es luz de Jochma. Que haya luz significa que la creación no solo es capaz de recibir el Hasadín, la misericordia, sino que ahora también es capaz de recibir un brillo, pero un poco de la Jochma. Y esto es lo único que le da vida a la creación, y no solo la misericordia, el amor, porque la creación no puede vivir solamente de amor. Tampoco podemos vivir solamente de Hasadín, misericordia.
De acuerdo, hay vacaciones y puede ser 2 semanas o 3, pero después uno tiene que desarrollar también su lado izquierdo. Entonces, ¿qué es un hombre adulto? Cuanto más da, más quiere y puede dar. ¿Y qué es lo que vemos en la realidad? Primero, es una relación que es hermosa y es perfecta. Ellos van al cine y se dan un beso y luego van más allá. Tienen mucho que ver el uno con el otro y al cabo de pocas semanas él no tiene ya ganas de nada y ella tampoco tiene ganas de hacer nada porque ambos quieren recibir para sí mismos. Ambos se han hastiado, se han saciado de ellos. Un hombre que trabaja sobre sí mismo nunca se siente saciado en el amor. Un cabalista tiene fuerza para amar a su esposa hasta su último aliento. Uno lo proyecta en nuestro mundo, pero cuando se estudia la cábala, usted siempre tiene una relación con su esposa, o sea, con la que hay dentro de usted, con su lado izquierdo. Y una mujer siempre tiene una relación con su esposo, con su poder masculino, o sea, con su lado derecho. Y entonces ambos están completos. Y todo está dentro de una persona. Uno solamente es llamado hombre cuando experimenta dentro de sí las dos potencias. Cuando uno estudia Kabbalah, Madonna lo ha descubierto. No necesita una cura de rejuvenecimiento. Usted puede hacer todo hasta el último aliento. Tiene el poder para hacerlo. Y no es por un instante. Y entonces está preparado y empieza a fantasear. No importa lo que haga, porque con la Kabbalah siempre tendrá más deseo. El poder creativo dentro de usted va a salir a la superficie. Ya hemos dicho que uno tiene que usar su batería hasta que esté completamente descargada. Entonces va a durar más tiempo. Si uno solo utiliza un poco de su batería, se acabará pronto. Es decir, la tercera vez que se utiliza Elohim es al decir que haya luz, y así sucesivamente. Eso significa que en ese momento la Malhut puede recibir la luz de la creación y puede transmitirla a los mundos inferiores de Briah, Yesirá y Asia y después a nuestro mundo. Vea cuán estructural es y simple, y aún así es brillante. Para emanar el aspecto de Gadlut, grande el estado adulto de la Nukba y no la Malhut, porque ésta llega ahora a su estado adulto, la Nukba. Ese es el secreto de los 5 de Hasadín, de misericordia. Dice que el Gadlut son 5 de Hasadín, de misericordia, que es la primera fase de la Gadlut, grandeza. El primer crecimiento que tiene la Nukba, desde abajo hasta la Serampin. La Nukba, entonces, se eleva hasta la Serampin y recibe ya el Hasadín, cuando se eleva, la misericordia. Entonces ella se eleva a la Serampin, o sea, hacia Binah, de Serampin a la Binah, y recibe allí ya un brillo de la Jochma, de la sabiduría, que le da ya vida. Ya no solo el Hasadín, misericordia. Entonces, ¿qué es lo que es Gadlut? El Gadlut es el estado adulto mayor, cuando ya es grande, de la Nukba, que son 5 hojas de Hasadín, misericordias, al igual que los 5 dedos de la mano derecha, y esa es la primera fase de Gadlut. Primero ella la reflejó y luego la elevó hasta el Serampin, de donde obtiene el Hasadín, y entonces ya no refleja a los Geburot. Se encuentra hasta el nivel de Serampin. Cuando algo inferior llega a algo superior, se convierte ya en superior porque se ha evolucionado. La Nukba ahora está situada en el nivel de Serampin ya. Ahora una luz superior que viene de arriba, o sea, la luz de Jochma, de Padre, de Abba. Y ella, la Nukba, refleja con Hasadín misericordia desde Serampin, y entonces ya entra la luz de Jochma, de Abba, de Padre. Esta es la segunda fase, y eso es ya 13. Las 13 cualidades, o literalmente los 13 perdones de la misericordia, que solo ella recibe la luz de misericordia. La luz de misericordia es de Hasadín con un brillo, con un toquecito de la Jochma. Todos ustedes ven lo que es esto. Solo el Hasadín no es suficiente. Esta es la forma en que el Creador creó la creación. Esta es la segunda fase. ¿Todos lo ven? Esto paso a paso. No esperen a entender esto. No se trata de que tengan comprensión. Cada uno de ustedes lo va a lograr. El único problema es su mente terrenal, su intelecto terrenal.
Nadie le va a quitar su mente terrenal. Cuando la lección haya terminado y salga a la calle, tendrá el mismo intelecto que tenía usted antes, pero cuando se trabaja en lo espiritual, con lo eterno, es diferente. ¿Cómo se puede tratar de comprender lo eterno con una mente material egoísta terrenal? Eso es imposible. Por supuesto que no lo va a entender. Nuestra cabeza es 100% egoísta que solo quiere recibir para sí misma y para su familia y en fin, que es exactamente lo mismo. Todo es para uno mismo, para este mundo. ¿Cómo puede traer lo eterno con la mente terrenal? Eso es absolutamente imposible. Entonces, solo hay un camino, y es renunciar a la mente terrenal. O sea, es ir por encima de cualquier pensamiento de la mente. De esta manera se va a hacer usted receptivo para experimentar aquí lo eterno. Cuando alguien empieza con la cábala, con lo espiritual, por supuesto que trata de hacerlo con su cabeza, con su mente. También yo, al comienzo, Pornar, he intentado hacerlo con mi cabeza, y todo esto depende de cada uno de nosotros. El gran objetivo es el grado de entrega que tenemos, al deseo de recibir, pero de recibir lo superior. Si Madonna, una mujer de negocios, actúa en algún lugar con todo su baile y show y etcétera, y esto es 100% disciplina y entrenamiento. Creemos que esto es espontáneo, pero cada movimiento está totalmente ensayado. Su cuerpo tiene que obedecer a su mente tiene el poder sobre las representaciones que ella realiza. Y luego se va a su casa y ella hace cabalá. ¿Pero cómo? Es ese el momento, en ese momento, ella tiene que abandonar por completo su mente. De lo contrario, no funcionará. Uno tiene que hacer lo mismo, sin tener en cuenta el trabajo que realiza. Que tengan bendiciones y éxito. Todo está en sus manos. Nada viene de arriba si no se estimula desde aquí abajo. Recuérdenlo. Avancemos con lo que él nos está diciendo. Entonces, ¿qué significa el Galdut? Él dice que es 5 de Hasadín, de misericordias. Esa es la primera fase del Galdut. Ella, la Nukba, tiene Geburot, juicio, y necesita del Hasadín, misericordia, para suavizar un poco su juicio que tiene, su Geburot. Y entonces los 13 perdones de misericordia. Y es el estado adulto ya de Malhut por el cual los 5 de Hasadín, misericordia, es en el secreto que él traza un paralelismo. Los 5 de Hasadín, en la Torá, se insinúa una pista en la historia de la creación. La palabra or, luz, se utiliza 5 veces, y esto nos muestra cierto proceso espiritual del crecimiento que tiene la Nukba. Y él nos dice, mira, la Torá nos insinúa una pista en la historia de la creación, por el cual las 5 veces, y no 4, sino ni 6, sino 5, que es nombrada la luz, or, y esto alude a la primera fase de la recepción en Galut. El Creador dijo, el Creador, haya luz. Si quiere aprender Kabbalah, necesita conocer la historia de la Torá, la historia del libro de Moisés. Solo léanla algunas veces, aunque no entiendan nada, solo para saber de qué se trata un poquito todo esto. Entonces, ¿qué son? El primer uso de la palabra luz, haya luz, y el segundo es y hubo luz. Entonces vio Elohim que la luz era buena. La luz era buena, que es la tercera vez. Y la cuarta vez que se utiliza la palabra luz y separó Elohim, la luz de la oscuridad. Entre la luz y la oscuridad llamó Elohim a la luz día en la Torá, la historia de la creación. La palabra luz se utiliza 5 veces. El Zohar nos dice que es un indicio de la primera recepción de Nukba, de Hasadim. Esto es de lo que habla la Torá, 5 veces de Nukba de Hasadim, de la recepción. ¿Entiende lo que le quiero decir? De esta manera nos adentramos ya en el plan maestro del Creador. Mire lo bien que estamos avanzando y no se enciegue con todas esas historias interpretadas de la Torá, que son interpretaciones, y todo eso que hacen es todo para niños. También mi pueblo. Andan con largas barbas, pero no entienden nada. También mis hermanos, todos los días leen Torá
y no entienden una palabra. Por supuesto, también hay grandes cabalistas que tienen un conocimiento enorme, también del Zohar, pero que no se puede vincular esto entre sí. Si alguien es ortodoxo, judío ortodoxo, no puede ser cabalista. De lo contrario, se actúa una comedia. Un judío ortodoxo no puede ser cabalista. Por supuesto que puede andar con ropa de color negro y ser cabalista al mismo tiempo, pero no se puede vincular esto entre sí. Al igual que en el pasado, si alguien se convierte en cabalista y vive en un barrio ortodoxo, entonces está ligado a la cultura, pero en su interior ya no es ortodoxo. Un ortodoxo solo actúa con manos y pies, sin entender lo que hace, y eso tampoco es importante para él. Pero un cabalista sí que sabe lo que hace, está enfocado en la meta de su propia vida, que está conectada con el objetivo de la creación con respecto hacia él, hacia su ser, que está por encima de todo lo que un hombre en este mundo puede esperar de nada. Así que la luz es nombrada 5 veces, y eso se refiere a los 5 de Hasadín. Y las 13 cualidades de la misericordia se insinúan en la escritura del versículo, que dice, y fue el anochecer, y fue la mañana, un día. En ninguna parte está escrito primer día, sino un día. Si se traduce como primer día, es por una total ignorancia de los traductores. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero no entienden cómo funciona todo. La insinuación de la segunda fase del estado adulto está dada en el versículo, y fue el anochecer, y fue la mañana, un día. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Porque el número 1 es el secreto de 13 y es también la gematría de 13. Entonces, Ahad, Aleph, es igual a 1, Het es igual a 8, Dalet es igual a 4 y es un total igual a 13. Entonces él dice que la insinuación acerca de la segunda fase de Galdut, de Malhut, está dada en la palabra Ehad, 1. 1. Y ahora podemos imaginar un poco cuando decimos, oye Israel, Adonai es 1. Entonces nos referimos, por supuesto, a un estado que es más elevado, por el cual 1 quiere decir 13, porque 1 es el valor numérico de 13. Entonces cuando decimos que el Creador es 1, estamos rodeados ya de 13 cualidades de misericordia, por lo cual ninguna fuerza impura tiene el poder de succionar de nosotros. En la página siguiente está el comentario del Marglot Hasulam, la visión del Sulam, y allí nos va a explicar todo con un gran despliegue lingüístico. Sin Yehuda Aslak tampoco yo sería capaz de entender una sola palabra. El lenguaje, como él lo ha escrito, es un hombre divino. Él escribió todo a principios de los años 50. Sin él no sería capaz de estudiar el Ari y sin ambos seríamos incapaces de entender el Zohar. El Creador nos ha dado los tres y con ellos la salvación. Paso a paso vamos a aprender a recibir la salvación. La recibimos todos los días inadvertidamente, sin saberlo. Y estas 5 luces de las que habla en la Torá son el secreto de lo que los sabios han dicho, que la luz que el santo, bendito sea él, que creó el primer día, y Adán pudo ver en esa luz de un extremo del mundo hacia el otro extremo del mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues es Malhut del mundo de Asilut. Adán pudo ver antes de su pecado todas las etapas. Él estaba completo. A veces dice Hashem, el nombre, y a veces dice Elohim, y a veces dice Yuhe Bavhe, y otras, como aquí, también Akadosh Barujú, el santo, bendito sea él. Todo tiene poder, y hay diferentes expresiones de esto. Gradualmente también vamos a utilizarlo, y no siempre, el creador, porque eso proporciona poca información. Vamos a utilizar los nombres del creador que reflejan esos poderes.
Aquí en la lección vamos a hacer uso de esos poderes. Empecemos a hacerlo. En lugar de creador, vamos a decir Hashem, ya que el santo, bendito sea él, la luz misma, el Ein Sof, vio en la generación del gran diluvio y en la generación después de la Torre de Babel que sus actos eran muy malos, que también significa rompiendo, que esas generaciones rompieron cosas que fueron creadas. Las rompieron. Sabemos que la generación anterior al diluvio. Más adelante vamos a aprender qué clase de terribles pecados cometieron. Lo que entonces era un pecado enorme, ahora es una porción de torta. Sí, vamos a estudiar cuál era el pecado. No quiero adelantarme a las cosas, lo veremos unas cuantas páginas más adelante. Pero si nos damos cuenta de las consecuencias de ese pecado y nos limpiamos a nosotros mismos, poco a poco podremos regresar a la luz que Adán también pudo ver de un extremo del mundo al otro. Eso significa que él pudo ver la luz completa. El Creador dijo que de ese modo podrían darse cuenta de que habían pecado, realizado malos actos en esas dos generaciones. Él se replegó y ocultó la luz de ellos. ¿Lo ve? La luz estaba destinada a la creación. No es que el Creador la instaló en el acto. Él quiere que primero hagamos nuestra tarea y que luego tengamos una nueva posición, una retribución ya superior, que recibamos luz. Pero por nuestro propio mérito, claro. Adán pecó. La luz tuvo que ser ocultada porque Adán pecó, hasta que podamos generar poder nuevamente. Entonces ya podamos corregirnos, pero desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Y desear hacerlo. Desearlo. Y entonces estaremos en condiciones de recibir luz. Todo depende absolutamente de nosotros. Cada persona puede acercarse a la plenitud. Nada viene de arriba si no es estimulado desde aquí abajo. Hay que estimularlo. La luz hay que merecerla. Nada viene de arriba. Absolutamente no viene nada de arriba. Uno tiene que merecerla, llamarla, estimularla y entonces vendrá cierta luz. Pero uno tiene que hacerlo y no ninguna persona, o iglesia, o sinagoga, o rabí. ¿Me escuchan? Ni iglesia, ni sinagoga, ni rabí, ni grupo. Un rabí quizá le pueda dar un pequeño empujón, pero eventualmente uno tiene que hacerlo por sí mismo. Solo uno, y no nada más. Ninguna iglesia, ni sinagoga, ni otra persona puede hacer este trabajo por usted. Entonces dice, y él ocultó la luz que estaba en la creación, que fue nombrada 5 veces. Y eso es lo que se dijo en el Zohar, que él creó y que él ocultó esa luz, el creador, porque el hombre no pudo manejarla. Y eso es lo que nos dice, que y él la ha encerrado. Que aquí hay un secreto enorme, una gran salvación, cuando más adelante aprendamos lo que significan estas palabras de que él la ha encerrado. La luz. Entonces él trajo toda la luz a algún sitio aquí abajo y la encerró en un pacto. La trajo aquí abajo la luz, luego está aquí abajo, pero encerrada en un pacto. Entonces esto también significa Gesed. O sea, significa Yesod. Perdón. Esto también significa Yesod. Entonces vamos a estudiar qué es todo esto. Que aquí hay un enorme secreto en experimentar este poder que es Yesod dentro de nosotros mismos, o sea, en usted. Y vamos a ver todos los significados. Que allí, en Yesod, reside la salvación. Que allí se puede ver al Creador. Alguien puede decir lo que quiera, pero si no experimenta su Yesod, entonces ya ha visto la luz.
Y es absolutamente... Entonces no ha visto la luz. Entonces es absolutamente imposible. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? El hombre necesita cada vez más tener una actitud interna. Entonces tenemos las 10 sefirot en nosotros mismos. Todos. Y ustedes siempre tienen que estar conectándose con su yesod en usted. No con el órgano genital, sino con la fuerza, con la energía, poder que corresponde a ese lugar en su interior. El poder proviene de ahí. Entonces usted tiene 10 sefirot y a través de su yesod puede reflejar la luz más elevada. A través de su yesod en usted, usted puede reflejar la luz. Entonces, a través de su yesod y no a través de su corazón, porque a través de su corazón solo va a obtener un pequeño reflejo. Entonces, no a través del corazón, hay que reflejarla a través del yesod. Y allí reside un secreto enorme. Entonces, antes de que el Zohar nos fuera dado, solo unos pocos en el mundo pudieron ver a través de él desde arriba. Entonces, todos podemos realizarlo dentro de nosotros mismos. Pero poco a poco sentiremos cada vez más poder en nuestros kelim. Entonces, primero Keter, luego Jovma. Y entonces vamos a tener el poder de Jovma en nuestro kelim, de arriba hacia abajo, hasta que llegamos aquí, a Yesod. El lugar de Yesod es la última estación y de allí proviene la luz más elevada que podamos alcanzar y la salvación. Entonces, el lugar de Yesod es de la última estación, que de allí proviene la luz más elevada. Entonces, la que podemos alcanzar y la salvación proviene de allí. Y la luz reflejada es tanta que podemos recibir las 13 cualidades de la misericordia, solo si somos capaces de reflejar esta luz desde la posición de Yesod. Por lo tanto, el pueblo judío tuvo que hacer el Brit Milá, y todo tiene que ver con lo espiritual. De este modo, es como si fueran cortados los 3 poderes impuros del prepucio. Por supuesto que es espiritual. El no judío, que no está circuncidado, pero aprende a generar poder desde abajo, desde su yesod, es como si también está circuncidado en su corazón y también recibe la luz. Pero los judíos son los sacerdotes del mundo. Están designados en este mundo como sacerdotes. Tienen que trabajar duro sobre sí mismos y para los demás. Por lo tanto, los judíos debían tener una dimensión extra para circuncidarse y una mujer judía tiene que ser cuidadosa con la menstruación y no tener relaciones íntimas con su marido mientras que tiene el periodo. Entonces todo se deriva de los poderes espirituales y vamos a aprender que todo se deriva de los poderes espirituales. Es por lo espiritual que no estas historias que se cuentan sobre la Inmaculada Concepción, que son todas fantasías del hombre que no está corregido, que no les dado al mundo. Uno solo puede llegar a lo espiritual a través de su propio judío personal dentro de sí mismo. Ellos no saben nada en absoluto de lo espiritual. Por ejemplo, no existe nada espiritual en ninguna teología o cosas cristianas. Pero hay algunos que hablan de cosas espirituales. Recuerde lo que le digo si quiere la salvación. El auxilio solo existe en sus propias correcciones y no en ninguna inmaculada concepción que le hayan dicho, porque eso no tiene sentido. El rey David tenía los poderes de la Malhut. El rey significa corona, así que él era el Keter de Malhut. El rey David era Keter de Malhut. Entonces David se casó con Betsabé, la esposa de Uriah. Ella ya estaba casada, así que no era virgen en absoluto. Y de ella desciende el Mesías, el Masiaj. El Masiaj, igual el liberador, desciende de ella.
y no de la Inmaculada Concepción. Entonces, David se casó con Betseba. Betseba, que era esposa de Uriah. Entonces ella ya estaba casada, así que no era virgen. ¿Está claro? De Betseba, esposa de Uriah. Entonces de ella desciende Masiaj, igual al liberador. Desciende de ella, de Betseba, y no de la Inmaculada Concepción o consternación. ¿Lo entiende? David se casó con esta mujer porque desde arriba ya le estaba predestinada. La próxima vez les diré cómo viene todo. En la fuente solo hay un alma. Cada alma consiste de dos partes, la masculina y la femenina. Y cuando ésta viene a la tierra, se divide en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. El hombre siempre necesita buscar su propia alma femenina que está alojada en un cuerpo femenino y solo entonces recibirá su propia plenitud. Lo mismo ocurrió con David. Por supuesto, él también tenía otra mujer, pero su alma, no la mujer física, su alma femenina, su lado en el femenino, de su propio individuo, su pareja, en las alturas, en el alma que pertenecía, la Neshama, era la esposa de Uriah, el otro hombre, y entonces él pecó enviándolo al frente oriental para acabar con él, pero ella era para él. El hombre puede tener 3 matrimonios. No importa cuántos matrimonios uno tenga, siempre y cuando encuentre su propia nukba, su verdadera pareja, su propia esposa, que desde arriba le está destinada, desde arriba. Y basta con mirar a las familias religiosas. Allí uno se casa a la primera oportunidad y otras personas eligen por usted. Se engendran 10 hijos, pero ella era para él, ¿acaso? Uno tiene que buscar. El hombre a veces puede cruzar océanos para encontrar a su pareja, que desde arriba es la misma alma, pero la parte femenina. Cada mujer también se siente digna cuando el hombre correcto la recibe, la encuentra. ¿Lo entiende? Vamos a ver las relaciones verdaderas de la Torá. ¿Qué se obtiene de bueno con una mujer que es virgen? Eso solo es bueno para el ego. También puede casarse con una mujer que ya ha estado casada varias veces, siempre y cuando usted encuentre su propia nukba, siempre y cuando sea el elemento femenino de su alma. Eso es santidad. La santidad no es estropear un acto casándose por todos los medios con una mujer que es virgen y pensar que es santa. Absolutamente no. Santo es lo que es sagrado, pero arriba, en las alturas. Entonces eso también es santo en la tierra. Paso a paso, vamos a estudiar lo espiritual y no ninguna comedia del mundo. Lo mejor para esta semana es que busquen su propia pareja. Badarech el Hasulam, el camino a la escalera. Lección 14. Cuando veo que las personas siguen viniendo, algunos vienen una vez y luego ya no los veo más por un tiempo, y eso también está bien. Esto otorga una fuerza que es enorme. Sin embargo, veo que hay un deseo en la persona, un deseo de construir algo, un profundo deseo por un mundo mejor. No es fácil trabajar sobre nosotros mismos, sobre todo si dentro de nosotros se revelan cosas que son feas. Nuestro ego, nuestro intelecto. Cada minuto el intelecto quiere evitar que nos acerquemos al ser superior. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que una persona tiene que ponerse de acuerdo, pero consigo mismo, y tiene que soportarse. El ego le dice que es un trabajo que es duro, por lo tanto, que descanse un poco,
le dice tú necesitas descansar y tienes que frenar el estudio. Y con eso tiene que estar de acuerdo. En un principio esto parece agotador, pero si usted continúa, el otro lado se va a agotar. Está escrito en el Talmud que los hombres tienen que trabajar constantemente sobre sí mismos hasta llegar al punto en que su Eser Arra, su inclinación al mal, empieza ya a amarlo. Tiene que llegar al punto en que el ángel de la muerte lo ame. ¿Puede usted imaginarlo? El ángel de la muerte. ¿Y qué es el ángel de la muerte? Se trata de una fuerza que trajo la muerte a la tierra a través de los pecados de los hombres y al final se va a transformar en el ángel de la vida. Y esto es hermoso. No se haga la idea de que ha sido creado algo que esté equivocado en el mundo. Eventualmente no hay nada erróneo. Cuanto más se supera usted mismo en sí, y no importa dónde se encuentre usted, cada uno de nosotros tiene su propio camino y tiene más que sobreponerse, y entonces más lo va a ayudar el Eser Ra. Por supuesto, el Eser Ra, el mal principio, trata de llevarlo por otro sendero, pero la única razón que tiene es para hacerlo cambiar, que usted tenga que cambiar para conquistarlo. No tiene que destruirlo en absoluto. Lo que tiene que hacer es ir más allá de su propia comprensión, entendimiento. Sepa que el Eser Ra hace uso de su propio intelecto y de su cerebro. Su intelecto es el que le dice que por qué tiene que hacer esto de la cábala. Actúa normal y no piense que el Eser Ra lo hace solo una vez por semana. Trabaja con usted por minutos y por horas, incluso mientras usted está durmiendo. Cada día es diferente y usted es diferente. Por lo tanto, tiene que hacer nuevos esfuerzos para hacer que algo le funcione. Cuando hablo del ángel de la muerte me refiero a todos los deseos muertos dentro de usted. Y solo hay una manera de darles la vida. Tiene que ir más allá de su propio razonamiento e intelecto. Es necesario que le diga al intelecto terrenal que no hay más discusión, porque la serpiente siempre tiene razón. Nunca utilice ningún argumento intelectual con lo primitivo. ¿Qué hará la serpiente? Que es primitiva. Le dirá, actúa como un santo y empieza a hablarle de modo. Ella actúa como santo y empieza a hablarle a usted de modo que usted no pueda hacer eso, que no es moral. Y le dará todo tipo de argumentaciones, la serpiente en usted, para evitar que usted haga lo que quiere hacer. Entonces tiene que saber que sus argumentos son sólidos, porque es muy buena en eso. Lo primitivo en usted es el maestro de la retórica. Hace un tiempo traté de convencer a mis hermanos ortodoxos de que fueran más allá de su propio intelecto. Ellos viven debajo del intelecto y no pude, porque son mucho más fuertes que yo con sus cabezas. Tenga en cuenta que cada judío ortodoxo tiene argumentos más sólidos que usted. Son más fuertes que yo, pero sus argumentos me matan. ¿Se puede discutir con la muerte? Pues no. Todos son argumentos que provienen de la parte intelectual. Son hermosos, son moralistas, pero no tienen vida en esos argumentos. Desde adentro he recibido un mensaje de evitar cualquier discusión dentro, porque yo elegí la vida. Tenga en cuenta que es lo mismo para usted, porque la persona religiosa, véalo de esta manera, la persona religiosa también se encuentra dentro de usted, de su yo, y esa es la persona que está por debajo del intelecto. Todas las fuerzas están dentro de usted. No diga que un grupo es mejor o peor. Cuando hablo de las personas religiosas, sepa que me refiero a personas religiosas, pero también dentro de uno. ¿Cómo se traduce esto en fuerzas? Quien trabaja sobre sí mismo, y usted que está leyendo esto, está trabajando sobre usted mismo. Por lo tanto, trate de ver el mundo como un solo espacio. Entonces, ¿cuál es el significado de todas las fuerzas dentro de uno?
En mi interior tengo fuerzas que pugnan por otras cosas, a saber, las leyes del universo del Creador. Pero también tengo fuerzas que pugnan por otras cosas, para ser parte de algo e ignorar la parte del trabajo individual en mí. Como parte individual me refiero al trabajo que yo hago para el Creador. Todos los otros sentimientos que no están corregidos, por ejemplo, la persona religiosa dentro de mí y no a la persona religiosa en torno a mí, tiene que saber que es más fácil proyectar las cosas al exterior. Es más fácil, pero hay que mirar el interior. Cuando utilizo la palabra ortodoxo, recuerde que estoy hablando de la persona ortodoxa principalmente en mi interior. El ortodoxo dentro de usted le impide llevar todo a un solo espacio. Todo su trabajo es llevarlo a la única fuerza creadora, porque eso lo va a ayudar y a través del Zohar recibirá la ayuda.